La Gastroteca, con Iván Cubillo. Muy buenas a todos y a todas, una semana más aquí en Esencia Radio, en los estudios centrales de Esencia Radio. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues aquí estamos, una semana más. ¿Te suena esta presentación de algo? De algo, claro. De algo. De algo me suena. Me sí. falta que hace mucho tiempo que no digo en el 94.5 de tu dial si nos escuchas desde Tres Desde Cantos. Tres Cantos, claro. Y si nos escuchas desde cualquier. Que hay gente que nos escucha desde otro país, desde la otra punta del mundo, ¿eh? Desde Canadá, ¿no? Que teníamos Es verdad, ahí tenemos oyentes en acuérdate. Canadá. Tenemos oyentes. ¿Todo bien, Marcos? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Qué tal el café esta semana? ¿Cómo El lo has café. tomado? Solo. Lo has tomado solo, ¿verdad? Vale. Tenemos un auténtico equipazo que me acompaña hoy desde Barcelona, nuestra querida Pepi Casanova. ¿Qué tal, Pepi? ¿Cómo estamos? Muy bien, haciendo la digestión todavía de la fibra. De la pasta que te tomaste la semana pasada. De la pasta slim. ¿Qué tal la semana? La ha pasado bien, ¿no? Sí. Estupendamente. Que te cagas, ¿no? Que te cagas. Tenemos también a José Luis Arroyo por ahí. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Iván? Te veo Slim Philippine por la pasta. Estoy flipping, pero vamos. Estoy flipping todavía con la pasta. La verdad es que lo pasé mal, ¿eh? Después del programa, ojito. También por ahí quedan trocitos, ¿no? De Fátima Toledo por ahí. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estamos? Algo queda. Algo sí. queda todavía. Venga, aguántanos un poquito más, que esto casi se acaba. No he hecho más que empezar, pero esto casi se acaba. Tenemos un programa espectacular. No os vayáis a ningún lado porque, ojo, que empezamos. Cuando tengas hambre, escucha La Gastroteca, con Iván Cubillo. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que a todos nos suena de algo, y es el de la diabetes. Como siempre vamos a lanzar algunos datitos. Y empezamos por el que, según el Atlas de la Federación Internacional de la Diabetes, el 10,5% de la población adulta, esa que está entre los rangos de 20 y 79 años, tiene diabetes, y casi la mitad que la padece lo desconoce. Esto, en términos globales, estaríamos hablando de 537 millones de adultos. José Luis, ¿qué te parece esto? Bueno, me parecen cifras que 537 actualmente, pero la previsión, ya más adelante nos adelantarán las cifras, la previsión en años futuros aumenta considerablemente. Sin duda, para mí, es a donde va la sociedad y es una previsión difícil de evitar, por desgracia. Sí, como bien adelantabas, José Luis, para 2045 las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes muestran que 1 de cada 8 adultos, o sea, aproximadamente 783 millones, vivirá con diabetes. Esto supone un aumento del 46%. Pepi, ¿qué te parece esto? Pues que aquí está hablando 1 de cada 8 adultos, pero cada vez también hay más niños y adolescentes que están siendo diagnosticados de diabetes tipo 2, ¿no? Que es la considerada que es de la vejez, ¿no? Entre comillas. Sí, es uno de los problemas que hablaremos más adelante en el programa, pero que claro, la diabetes tipo 2 cada vez más temprano se va detectando. Más del 90% de los diabéticos que padecen diabetes del tipo 2 se deben a factores socioeconómicos, demográficos, medioambientales y genéticos. 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de renta media baja. Si miramos el mapa global, veremos que muertes atribuidas a la diabetes, pues en África
Vemos que son unas 350.000, no, casi 400.000 personas en el 2021, pero en Europa ya se mueven cifras de más de 1 millón de personas, en el sudeste asiático 750.000 y en Norteamérica y en los países del Caribe pues se acerca al 1.000.000 de personas. Si nos centramos en España, pues 3 millones de personas son diabéticas en el país, de las cuales el 3,4% es del tipo 1 y la mayor parte son del tipo 2. Fátima, ¿qué te parecen estos datos? Preocupante, desde luego. O sea, tenemos que prestarle atención a esto y tenemos claro que de la forma que lo hemos hecho hasta ahora no es en la dirección correcta, porque ahí están los datos demostrando que no ha mejorado. Totalmente, y bueno, ahí estábamos hablando antes de ese factor socioeconómico y es que estamos hablando de una prevalencia de en torno al 9% en rentas que son más bajas de 18.000 euros al año. ¿Esto nos sorprende, José Luis? Aquí en España tenemos claro ejemplo, uno de ellos es por cierto Canarias, que debido al paro y esas cifras que comentas, la población, entre otras cosas, de diabetes infantil con diabetes tipo 2, ha aumentado bastante. Totalmente. Y es que en España, por ejemplo, regiones como Canarias, Galicia, Murcia, la Comunidad Valenciana son las que lideran esa prevalencia de diabetes, y en este caso diabetes tipo 2, y pues al otro lado del espectro tenemos a Madrid y a Cataluña, así que se puede ver un claro gradiente por temas de problemas económicos. Hacemos una pequeña pausa. Estos son los datos que encontramos. Disculpadme que pierdo la voz. Estos son los datos que encontramos acerca de la diabetes. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con mucho más. El menú más completo lo tienes aquí. La Gastroteca con Iván Cubillo. Ay, disculparme que los retazos de ese virus me estaban pasando una mala pasada. He bebido un poquillo de agua y ya parece que he recuperado la voz. Hemos contextualizado lo que es la diabetes o los casos de diabetes en términos globales, y ahora vamos a intentar explicar un poco qué es la diabetes, cuáles son las principales causas y sobre todo qué consecuencias pueden tener sobre nuestra salud. José Luis, te lanzo la pregunta para aquellos oyentes que todavía no tengan muy claro qué es esto de la diabetes, a ver si nos lo puedes explicar tú un poquito mejor. Sí, pues de manera muy simple sería una afección crónica que se trata de en el que la glucosa está muy elevada en sangre debido a dos principales causas, y es que el páncreas o no secreta la suficiente insulina, o en caso de que sí la secrete, el organismo no responde a esa insulina, como que se ha vuelto resistente y no es capaz de aprovecharla. Vale, ¿cuáles serían las diferencias entre esta diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Claro, la principal causa, o la principal diferencia, mejor dicho, sería que en el tipo 1 el páncreas no tiene la capacidad de producir insulina, ya sea porque sus células betas no existen, se han destruido por algún motivo, ya sea vírico o genético, por ejemplo. En el tipo 2 es que el páncreas sí tiene la capacidad de secretar esa insulina, ¿vale? Pero el cuerpo y sus tejidos, ya sea los músculos, por ejemplo, se han vuelto resistentes y no son capaces de identificar ni de utilizar esa insulina. Por lo tanto, la glucosa se sigue manteniendo alta en sangre. Una de las principales diferencias, y esto es lo que estamos viendo que está cambiando, es que antes se consideraba que esa diabetes tipo 1 era una diabetes que se producía en personas de una edad temprana, ¿no? Se veía mucho en niños, y esa diabetes tipo 2 era la que se iba ocurriendo en personas de una edad más avanzada. Ahora, desgraciadamente, estamos viendo que cada vez más temprano encontramos a personas con problemas de diabetes tipo 2. ¿Es verdad esto, José Luis? Sí, de hecho en consulta se aprecia bastante, y es debido, entre otras cosas, a la prevalencia y cada vez al número mayor de casos de sobrepeso y obesidad.
Vale. ¿Cuáles son las principales causas de la diabetes? Fátima, te lanzo la pregunta. Aunque hay un factor genético que está ahí, al final es como la genética en general. Siempre hacemos el símil de la pistola que está cargada, pero que son los hábitos lo que detona. Y este es un ejemplo más de eso. El sedentarismo, mala alimentación, sobrepeso, síndrome metabólico y todo lo que deriva de esa situación, que es la resistencia a la insulina, tensión arterial alta, que son cosas que se retroalimentan de unas a otras, es lo que acaba generando esa diabetes a largo plazo. ¿Y consecuencias sobre nuestra salud, José Luis? Pues a nivel de consecuencias, la diabetes tiene múltiples consecuencias ya que afecta al organismo completo. Estamos hablando desde nefropatías, problemas de hígado, problemas incluso de visión, que adelgaza mucho también la retina, que nos puede provocar incluso en los casos más graves posible ceguera, una pérdida bastante grande de la visión. Puede afectar también a problemas neuronales, temblores, puede afectar también al corazón, cardiopatías. Es decir, por desgracia, las consecuencias son bastante... tienen un amplio abanico. En la población en general, Pepi, somos conscientes de los problemas que nos puede acarrear tener diabetes. Yo creo que no. Una persona que es ajena a la enfermedad y que no tiene a nadie en su entorno no se imagina todo lo que puede llegar a implicar. Cuando tú tienes a alguien en tu entorno cercano que sufre la enfermedad, y más si es insulino dependiente, entonces es cuando la gente a lo mejor recapacita y tiene esto en cuenta, pero si no, yo creo que no es consciente para nada en absoluto. Lo ven como algo lejano, no sé. Además que no es solo las consecuencias en cuanto al riesgo de salud, de, tienes más probabilidades que te dé un infarto. La gente eso como que no lo tiene muy en cuenta, sino que afecta a tu calidad de vida diaria en cuanto a la insulina, en cuanto a contabilizar raciones de hidratos. Pierdes esa... no libertad, eres libre de comer igualmente, pero que tienes que tener más conciencia de lo que comes y requiere un aprendizaje y cambia tu vida por completo. José Luis. Yo, por desgracia, tuve el contacto muy cercano, como bien ha dicho Pepi. Mi padre falleció cuando yo tenía 16 años como consecuencia de la diabetes. Una simple rozadura que se hizo caminando, le amputaron el pie y eso derivó que al cabo de 3 años, por complicaciones en otros órganos, falleció. La gente habla de diabetes como, bueno, pues simplemente tener el azúcar alto, no pasa nada, como menos. O hay gente que incluso tiene diabetes y dice, bueno, voy a comer más, la única solución es pincharme más insulina. No es tan simple. Por ejemplo, mi sobrina tiene diabetes tipo 1 y es una calculadora diaria. O sea, tienes que contar todo, raciones de insulina, raciones de hidratos, despertarse de madrugada con 2 hipoglucemias y tener que remontar la situación. Es muy complejo. Sí, totalmente. Además, yo conozco casos de personas que llevaban o tenían problemas de tener azúcar alto en sangre, llevarlo prácticamente en secreto y que luego al cabo de los años tener unos problemas de salud derivados de este azúcar en sangre bastante graves y que, bueno, en algunos casos les llevó a fallecer. O sea que es una cosa que deberíamos probablemente que la población fuera mucho más consciente y que supiera las consecuencias de tener diabetes. ¿Se hace suficiente hincapié desde los estamentos públicos o desde el gobierno de los problemas de salud que puede conllevar el tener diabetes, José? Yo sí recuerdo a nivel sanitario, cuando yo era pequeño, que incluso me daban cómics de qué significaba la diabetes, cómo era vivir con diabetes y demás. A día de hoy, debido al aumento en el caso de personas incluso que tienen prediabetes o tienen diabetes y no lo saben, yo diría que no se está haciendo desde la atención primaria el trabajo necesario ni el cribado necesario para identificar este tipo de casos. Totalmente. La verdad es que falta información, falta conciencia, sobre todo en un país que nos jactamos también de esa cultura del dulce, ¿no? O de no cuidarnos, ¿no? Eso sí que se ve muy a menudo la cervecita o el postre o el dulce, ¿no? Esa cultura de al final no tener cuidado con lo que se come está muy integrada, ¿verdad, Fátima? Sí, totalmente. Y la falta de actividad física, cuando es un factor fundamental tanto en el tratamiento como en la prevención de la diabetes. Pepi.
Yo escucho en mi entorno o en sitios que siempre me gusta escuchar, ¿no? Gente que está que es diabética y dicen, bueno, me tomo la pastillita, me combino la insulina y ya está, ¿no? Pues como el que tiene el colesterol alto, y bueno, pues me tomo la pastillita y ya está, arreglado. Entonces con este ¿cómo se dice en castellano? Con este espíritu, pues no vamos bien. Totalmente. ¿Qué opináis sobre lo que hablamos antes de ese factor socioeconómico acerca de esa prevalencia de la diabetes, José? Para mí es un factor crucial. De hecho, a día de hoy lo pondría como, no sé, en datos estadísticos. Imagino que con el tema de la urbanización y demás está de las primeras causas de diabetes tipo 2. Yo ayer, por ejemplo, algo así, un ejemplo de vida cotidiana, fui a comprar una caja de fresas aquí en mi barrio. Me salió 7 euros la caja de fresas. Entonces, claro, una persona, imagínate una familia que tenga, por desgracia, unas rentas bajas, dice, bueno, o coges la caja de fresas que vale 7 euros o te llevas por 3 euros galletas para una semana. Pues por desgracia esa persona, incluso aunque tenga el conocimiento que para sus hijos o su familia es mejor esa fruta, esa fresa, esas verduras, si llega un punto en el que no te da la economía para abastecer de esos nutrientes en casa, dice, mira, por desgracia, pues tendré que darle otro tipo de alimentos. Y es lo que está ocurriendo, que hay gente que prefiere comprar galletas a comprar pues verdura, fruta, pescado, pollo. Totalmente, y yo creo que es algo que no deberíamos perder foco los divulgadores de salud cuando lanzamos nuestros mensajes, y muchas veces pues deberíamos tener más en cuenta ese factor socioeconómico para divulgar hacia esos grupos que son más vulnerables. Así que nada, nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos con este tema tan interesante. Cuida tu alimentación con La Gastroteca, con Iván Cubillo. Y haciendo un poquito de investigación acerca de este tema de la diabetes, encontré 2 artículos y os voy a leer los titulares a ver qué información nos dan. Venga. Un estudio reciente afirma que las bebidas azucaradas causan más de 3 millones de casos de diabetes y accidentes cardiovasculares al año. Esto es un estudio realizado en 184 países. Concluye que estos productos son responsables de 1 de cada 10 de los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 2. Y el otro artículo encontrado en El País, la incidencia de la diabetes tipo 2 en el mundo se dispara casi un 60% en 3 décadas entre la población adolescente y joven. ¿Qué nos dicen estos datos, José Luis? Pues a ver, el estudio, por lo que he leído el artículo, es cierto que menciona que es 1 de cada 10. Habría que ver si esa correlación también muestra causalidad. No he leído el estudio al completo, de decirlo. Pero claro, es cierto que ese tipo de bebidas, también incluso muy arraigado al consumo de bebida energética, no porque sea la causa, sino por la moda entre los adolescentes, muchas de ellas te fijas que a lo mejor una lata son 60 gramos de azúcar libre de golpe. Esto multiplicado, pues perfectamente entran fácil 2 al día, sin contar las Coca-Colas, etcétera, etcétera. Es un impacto metabólico muy grande, teniendo en cuenta que la recomendación de azúcares libres de una persona diaria sería aproximadamente 20 gramos. Una simple lata, un simple refresco puede triplicar esta cantidad recomendada, multiplicada por una cantidad excesiva diariamente, pues imagínate el impacto a nivel metabólico. Lo veo algo que por desgracia lo veo factible. Pepi. Lo que ha dicho ahora José Luis me ha hecho pensar en el consumo de bebidas energéticas, ¿no? Por parte de adolescentes, que cada vez es mayor, y estas bebidas todavía tienen mayor cantidad de azúcar. Nos dice que los niños de hoy en día ya han comido más azúcar que sus abuelos y que sus bisabuelos, que desde bien pequeñitos, como decíamos en el programa anterior, pues están expuestos a muchos inputs que son
con un azúcar elevadísimo, pues los zumitos, los purés de fruta, las papillas, las galletas que les dan, mis primeras galletas y toda la bollería que se consume a diario. Realmente niños y adolescentes a diario tienen un consumo muy elevado de bollería y de bebidas azucaradas, elevadísimo. ¿Qué más nos dicen estos datos, Fátima? Es que tenemos un consumo elevadísimo de ultraprocesados, como estaba diciendo Pepi, y las bebidas azucaradas para mí son uno de los peores, porque no nos sacian, entonces eso hace que podamos ingerir una cantidad muy alta en poco tiempo, alteran nuestro umbral del dulzor, entonces eso hace que queramos más y que desplacemos otros alimentos dulces naturalmente. No vas a comparar el dulzor de bollería o de una Fanta con el de una naranja natural, y entonces no solo es lo que consumes, sino también lo que desplazas, y todo eso genera un ambiente que deriva en ese contexto metabólico que nos acaba llevando a la diabetes y a otro tipo de complicaciones. Totalmente, y al final que también estamos empeorando la salud general de la población. O sea, al final si entendemos que la prevalencia de diabetes en adolescentes y jóvenes, pues fíjate, 60% en 3 décadas, estas son personas que potencialmente van a estar enfermas en un futuro no muy lejano, y que vamos a tener un problema de salud en un corto plazo de tiempo, aparte de que bueno, pues esa percepción de la alimentación y de la nutrición está muy alejada de lo que sería deseable. ¿Qué medidas podemos tomar para frenar este incremento? Pepi. Pues reducir el consumo de refrescos, educar a la población para que se reduzca ese consumo, poner un impuesto a las bebidas, bueno, ya se ha hecho, creo, ¿no? Alguna cosa así, de poner algún impuesto o subir el IVA a este tipo de bebidas. Creo que se debería poner algo así como en las cajetillas de tabaco que te dice fumar mata, pues el consumo elevado de estas bebidas te puede producir diabetes, te puede matar, que al final es que es así, ¿no? José. Todo esto que comenta Pepi está muy bien. Por ejemplo, ya se ha aplicado el impuesto, si no me equivoco, a las bebidas. Muchas bebidas tienen como un tope. Ya si os fijáis, en casi todos los zumos pone que son sin azúcares añadidos, porque ya esa es la recomendación que se ha hecho desde a nivel del Ministerio de Consumo. Por lo tanto, yo creo que el problema viene más bien por nuestro ritmo de vida. ¿Vale? ¿Por qué cada vez, por ejemplo, hay más consumo de bebida energética? Porque no nos da la vida. O sea, el marketing te está diciendo, oye, tienes que trabajar, tienes que llevar la familia para adelante, tienes que cuidarte, tienes que levantarte a las 6 de la mañana si quieres sacar hueco para entrenar. Es como nuestro ritmo acelerado es el mismo en el que los padres muchas veces le dan cada vez comida más rápida a sus hijos porque ni siquiera tenemos tiempo ya para cocinar. Tenemos un ritmo de vida tan acelerado que por desgracia vamos encaminados hacia este tipo de alimentos que cada vez pues requieren de menos tiempo, son más rápidos y muy fáciles de conseguir en el supermercado. Entonces yo creo que la solución también va más por ese lado, y por eso es algo que para mí es inevitable, por desgracia. Y ya no sabemos cocinar, que saber cocinar y ponerte a cocinar también sería una manera de hacer prevención. La verdad es que sí, al final es un tema tan complejo y que se puede abordar desde tan diferentes prismas y de diferentes focos que a veces es complicado saber cuál es la medida que pueda llevarnos a que esto se reduzca. No me parece mal, aunque no creo que sea una decisión, o sea, no creo que sea definitivo, pero esa prohibición o poner trabas al consumo me parece interesante, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables como puedan ser menores o adolescentes. ¿Esto lo veis factible? Yo lo prohibiría, ser... por ejemplo, ¿Sí? en cafeterías de institutos, colegios y demás. Y lo dejaría para a lo mejor que lo asocien a contextos más sociales y ocasionales y no algo del día a día, y trabajar en esa educación nutricional y prevención desde pequeños, cuando están aprendiendo a trabajar en esa educación nutricional, fomentar la actividad física, que también ayuda muchísimo con la sensibilidad a la insulina y eso, educar a los niños y a los padres, porque al final si al niño le das la charla en el colegio, pero llega a su casa y lo que hay son galletas y mamá no se mueve del sillón, pues yo voy a hacer lo mismo. Centros educativos, centros sanitarios, ¿cómo lo ves si prohibimos el consumo de Hay que prohibir la bollería.
La bollería hay que prohibirla. Máquinas de vending que están en todos lados. Es que... Repostería Martínez. Repostería Martínez, esa fuera. Es la típica, ¿no? De las... Sí. Que creo que es importante también trabajar en la detección temprana. Vale. Antes de que llegue esa situación. Es que al final la diabetes es la consecuencia de una serie de contextos que se va dando durante un tiempo. Entonces, frenarlo cuando estés en ese punto de, oye, si sigues por ahí, vas a acabar así, cuando todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas. Vale. Igual que se conciencia, ¿no? Del alcohol y la infancia, ¿no? De que los menores no deberían, ¿no? O no pueden comprar alcohol, o al menos les deberían pedir carné. Bueno, que al final siempre te lo puedes pasar y hacer chanchullos así, pero insisto, las bebidas energéticas es que para mí es uno de los grandes problemas, porque lo veo por la calle, que van chavalines, pues igual de 12 años, que empiezan el instituto y van con su Monster o con su lo que sea, pues es la bebida guay, porque como no pueden consumir alcohol, pues yo soy grande, ¿no? ¿Controlaríais la asociación, por ejemplo, de marcas deportivas con bebidas energéticas o bebidas, o sea, como se ha hecho con el alcohol y con el tabaco? Sí. ¿Tú sí, Pepe? Para mí es una mala complicado. asociación. Vale. Pepe. Perdón, Fátima. Es complicado porque al final yo no veo ningún problema en la cafeína, en las bebidas energéticas, en el contexto adecuado, en la dosis adecuada. El problema es pues la moda y el consumo tan temprano y el no tener conciencia de lo que se está ingiriendo. Es como si, a ver, todos tenemos café en casa, pero no es guay tomarse 4 cafés al día porque no lo hace tu influencer favorito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos el café? No tiene nada de malo, pero claro. Me hace gracia porque veo en el gimnasio a los jóvenes con el Monster y la camiseta de Homa, que se ha puesto ahora de moda, no sé por qué, la marca esa. Y todos van igual, todos son iguales. Sí. Muy El fuerte. tema con la diabetes es que es difícil porque no duele, no genera síntomas mientras se está cocinando. Sí. Y eso dificulta mucho el frenarlo a tiempo. Totalmente. José, ¿tú cómo ves esto de la prohibición de que se asocie con marcas o eventos deportivos? Yo opino igual que Fátima. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que depende muchísimo el contexto. O sea, el azúcar en sí no es el problema, es el exceso. Entonces, en un contexto deportivo, si me apuras, desde el punto de vista de la nutrición deportiva, a mí me viene bien, a según qué pacientes, meterle azúcar libre, porque tiene una competición de 2 horas y no le da tiempo a hacer la digestión, combinado con 200 miligramos de cafeína. ¿Por qué? Porque busca rendimiento. Entonces, claro, yo no haría esa asociación. Igual que también veo un peligro en decir, por ejemplo, vamos a ponerle un impuesto más alto a las bebidas azucaradas, ¿vale? ¿Y por qué no a las galletas? Pero es que las galletas lo necesitan las familias que tienen baja renta. ¿Por qué? Porque la fruta está muy cara. Es que es muy complejo. Pero igual hay que este bajarle tema. los impuestos a la Claro. fruta y hacerlas más accesibles. Exactamente. Por ejemplo. No poner barreras al campo, pero sí, como dice Fátima, dar más accesibilidad a los productos que no la tienen tanto. O sea, no puede ser que yo me lleve el carro hasta aquí de ultraprocesados y me salga, aunque están subiendo de precio, pero me sale mucho más barato, que a lo mejor me vengo con frutita para 3 días y me sale 30 euros. Es que no es normal. Habría que jugar con el IVA, tendría que jugar el Estado con el IVA. Y con la producción, que al final es que esos precios de la fruta vienen derivados de lo que cuesta producirlo. Ya es que no es tanto el IVA, por ejemplo. Pero- Algo se nos escapa porque, por ejemplo, bueno, a Fátima le pasa igual. Yo no tengo IVA. Aquí tenemos un IPSI de 4%. Y a mí la caja de fresas me ha costado 7 euros. Y era 1 kilo. Es que era 1 Jolín. kilo. ¿Y dónde venían las fresas? Fresas Josema. que no se llaman fresas, ¿sabes? O No, sea es que el problema lo tienen los agricultores, realmente. Es Claro. que ellos no se están haciendo de oro vendiendo esos precios. No, el problema es que se especula con esas producciones agrícolas. no sé Y en dónde vez de estará. facilitar esa producción y de buscar que ese producto sea económico, no se está haciendo nada. Mientras tanto, tienes en el supermercado 20 sobaos, 1 euro. Claro, el problema mucho de esto también viene por otras medidas, como ya hemos comentado por aquí, que es relacionadas con el tema del ecologismo, que cada vez va a haber menos espacio, no se puede utilizar esto, no se puede utilizar aquello, e indudablemente todo lo relacionado con comida, vamos a decir, mira que no me gustó el concepto, comida real, va a subir de precio. Y estamos viendo pues un futuro un poco oscuro en ese tema. ¿Qué hacemos ahora, Marcos? Encender la luz. Irnos a comprar galletas. No sé. A mí es que me ha entrado hambre. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos el tema que está muy, muy interesante.
menú favorito en Esencia Radio. La Gastroteca con Iván Cubillo. He de decir que me gusta como yo, cual agricultor, pongo una semillita en una sección y eso va creciendo y suelta brotes. Ahí estaban Pepi, Fátima, José Luis, que no han solucionado el país porque les ha faltado tiempo. Vamos, 5 minutillos más y te hacen una ley agraria y... Pero vamos. Y tanto. La verdad es que da gusto escuchar a nuestros compañeros. Uno de los datos que me parecen interesantes es que en España se estima que casi la mitad de los casos de diabetes no están diagnosticados. ¿Tiene solución este infradiagnóstico, José? Sí, que aumente el cribado a edades más tempranas, desde los 35 o 45 años. Eso, y que pasa también mucho como con ciertos parámetros como el de la vitamina D, que cada año, o cada X años, no sé por qué, los laboratorios pues van variando esa cifra. Yo he llegado a ver consultas de endocrino de acompañar a un familiar y decir que no, yo considero prediabetes cuando el azúcar está en 126. Y dice, bueno, perdona, eso ya prediabetes tiene poco, o sea, ese número, la bandera la has puesto tú ahí, ¿bajo qué criterio, sabes? ¿Por qué? Porque la sanidad ya, por desgracia, yo creo que llega a un punto en el que está como... Hay muchísima gente, los médicos cada vez tienen menos tiempo para atendernos y somos como, venga, como el que va a la charcutería. Sí, Manolo, siguiente, tal, siguiente, no sé ni cómo te llamas, siguiente, estás bien. Y no hay el cribado ni la personalización necesaria. Es que tenemos una medicina también muy enfocada en el tratamiento una vez la enfermedad está establecida y no en la prevención. Podríamos invertir el mismo dinero, que de hecho es menos, en prevenir haciendo chequeos más frecuentes, revisando cómo está esa glucosa y detectar a lo mejor una prediabetes o cuando hay factores de riesgo y actuar ahí con prevención en lugar de lo que cuesta luego una enfermedad crónica. Claro. Amigo, pero tenemos la industria farmacéutica que quiere también vender sus medicamentos. Eso es lo que pasa. Si hacemos prevención, ¿a quién se lo van a vender? España ya está entre los países, entre los 10 primeros que más gasta a nivel de gasto público en salud destinado a diabetes, ¿eh? O sea que ya eso pasa. Si mejoramos el cribado, al final yo creo que la situación, incluso a gente que no muestre síntomas, porque como bien ha dicho Fátima antes, la diabetes es algo que no duele. Es como un fantasma, ni duele y a lo mejor no te causa síntomas hasta que Es con el gran 80 problema. años has perdido algo de visión, tocando a alguien que tenga suerte. Entonces, claro, incluso personas que no muestren síntomas y que aparentemente tengan una analítica en condiciones y tal, se tendría que hacer un cribado, aunque fuese incluso aleatorio, ¿eh? Como los aeropuertos cuando dice, oye, te ha tocado. Teniendo en cuenta que la diabetes al final puede llevar a otros problemas de salud, deberíamos poner el foco en esa prevención de la diabetes para prevenir a largo plazo otros problemas de salud en la población en general. O sea, ¿consideráis que debería ser un foco principal en la salud del país? Sí. Yo creo que Habría sí, que al hacer final- prevención no solo en diabetes, sino en otras muchas enfermedades, ¿no? Si se va haciendo un cribado, si se van haciendo unos controles anuales o cada 2 o 3 años de los niveles de azúcar, ¿no? La glicosilada, pero si también además pues te van mirando toda la fracción lipídica, ¿no? Para el tema del colesterol, pues haríamos mucha más prevención de la que se está haciendo. Es que prevenir la diabetes es prevenir todo tipo de enfermedades, prácticamente, porque el abordaje que requiere prevenir o mejorarla te va a hacer mejorar tu salud en general. José. Para mí, viendo la prevalencia a los niveles que está aumentando en España, que nos sitúa en el top 4 a nivel mundial, para mí es indispensable. Es que ya incluso, digamos que a nivel de organismo, cosas que no están relacionadas con la nutrición. Por ejemplo, te viene un paciente que ha sufrido una lesión muy grave de rodilla con 45 años. Esa persona ya debería estar en el foco de no se va a mover, no va a cumplir con las recomendaciones a nivel de ejercicio. Ya semanal, no va a poder hacer ni los 50 minutos ni 30 minutos diarios que se recomienda. Va a aumentar su consumo, porque va a estar todo el día sentado, va a aumentar seguramente su ingesta calórica incluso sin darse cuenta del aburrimiento. Esa persona es foco de diabetes de aquí a 10 años. Y a lo mejor hasta los 45 ha comido perfectamente, pero en el momento que pasa eso, ya debería pasar a un cribado más
más intenso, por decirlo de alguna manera. ¿Consideráis que no se hace por falta de recursos o por falta de previsión? ¿O por falta de interés? ¿O por falta de...? No lo sé. Es una mezcla de ambos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en mi ciudad hay mucho trabajo con una asociación de diabetes aquí en Melilla que hace su gran labor, y hay familias que incluso niños que han debutado en diabetes, estamos hablando de otro tema, porque hemos pasado de la tipo 2 a la tipo 1, y es verdad que muchas veces es por falta de recursos, ¿eh? No se da abasto a nivel sanitario para dedicarles a esa familia ni siquiera el tiempo necesario para impartir una educación, porque tu vida cambia radicalmente. No. Por desgracia, la nutrición de momento es algo muy privado, ¿eh? Y en ese cambio radical, el impacto psicológico que Claro. supone el tener una enfermedad crónica y todo lo que conlleva, todas las mediciones, todo lo que tienes que aprender, ese impacto psicológico a la persona y a la familia debería también ser un acompañamiento en Y la más si es un enfermedad. niño. Y más cuando son niños, ¿no? Es Y al que mes... Bueno, perdón. sí, que un niño normal va a la clase de educación física y va y se echa a correr y punto. Un niño con diabetes tiene que tener en cuenta si va a tener una demanda física o no, tiene que estar pendiente de cómo tiene la glucosa, saber actuar en una situación de hipoglucemia donde se va a encontrar mal, se va a asustar. Bueno, hay que formar al complicado. profesorado también en ese caso, ¿no? Para que sepan qué tienen que hacer. José. Yo iba a abrir el melón en cuanto al mensaje y cómo lo transmite el personal sanitario. Porque, por ejemplo, en materia de diabetes, pues se encarga el médico de cabecera y sobre todo los enfermeros son los que más son cuidadores de diabetes y tal. Cuando alguien, por ejemplo, una de las mayores causas es el sobrepeso o la obesidad. Ahora se ha abierto el melón con el tema de la gordofobia, que era necesario, por supuesto, pero una de las recomendaciones, por ejemplo, que se pierda entre el 7 y el 10% de tu peso corporal en caso de sobrepeso. Hay que ver también el melón de cómo te lo dice el médico cuando tú llegas a consulta y, oye, tienes sobrepeso. Tú dices, oye, mira, que de aquí a X años puede ser que a lo mejor de momento esa persona está perfectamente con unos parámetros metabólicamente sana, pero eso no te quita que de aquí a X años, si sigues por este camino, tienes más riesgo, más papeletas para padecer esta enfermedad. Y esa persona puede decir, oye, ¿qué me estás llamando gordo? Yo creo que hay que hablar de hábitos, Claro. porque al final ese sobrepeso es una consecuencia de... Claro. Y, por ejemplo, eso, la masa muscular es fundamental porque la masa muscular hace que captes glucosa sin necesidad de insulina y eso puede cambiar por completo el contexto. Que incluso no hablarle de pérdida de peso, sino eso, de mejora de hábitos, de entrenamiento de fuerza, y la pérdida de peso igual se da eso como consecuencia, sin enfocar todo al físico ni generar un estigma en la persona. Pero para todo eso tienes que tener tiempo en la consulta. Claro. Y a Es que si veces en estamos 3 enfocados- minutos no te da tiempo a preguntarle cuánto ejercicio hace. No, si estamos tratando a los que ya ¿Sabes? están enfermos, no tenemos tiempo para preocuparnos por los de que se pueden enfermar. ¿Y cómo se hace sin que el paciente se sienta juzgado? Porque ya incluso la mera pregunta de, oye, ¿cuánto ejercicio hace a la semana? Ya te voy a decir, oye, ¿te creo doy que la también sensación de que no tenemos hago que- ejercicio o qué pasa? También nos sentimos juzgados por todo, porque si te preguntan, oye, ¿cuántas veces comes legumbres a la semana? No te ofende. O Claro. ¿cuántas veces tenés un trabajo sedentario o activo? No nos ofende, pero lo referente a lo mejor a la comida sí, es que Al cuerpo. sí, A los pues, cuerpos. estamos Porque muy tenemos sensibles. tan cultura dieta del cuerpo, ¿no? Que un normopeso, Claro. un cuerpo tipificado, que a la que tu cuerpo se sale y tienes 4 michelines ahí colgando, pues tú puedes estar como resentido, ¿no? Hacia tu cuerpo. Puede no gustarte tu cuerpo. Si el médico va y te dice que estás gordo, te lo diga como te lo diga, pues tú te puedes sentir ofendido, ¿no? Yo creo que igual no hay que decirle que está gordo, sino decir, oye, sería interesante que mejoraras tu composición corporal por esto, esto y esto, porque esto hará Claro. que tu cuerpo funcione de esta manera, te beneficie en estos aspectos y enfocarnos en los hábitos y no hablar tanto de su cuerpo, si es más grande o más pequeño, Exacto. sino en su composición corporal. Claro, a ver, yo creo que... No, decía que a cómo se lo tomaba cómo se lo podría Sí, tomar sí, la claro. persona, Mm, ¿sabes? mm. Ujú. Yo creo que al final se beneficiaría el sistema de salud de tener dietistas, nutricionistas dentro de la plantilla. Al final el enfoque que se pueda dar desde una visión mucho más amplia, yo creo que es fundamental, sobre todo para tratar, por lo que estamos hablando, pacientes que puedan sufrir de una diabetes, a lo mejor no actual, pero sí a futuro. Y yo creo que también es importante que tratemos a los pacientes como personas adultas, ¿no? Yo creo que al final el decir a alguien tienes que perder peso, bueno, pues yo te doy los datos, te doy la información, te digo las posibles consecuencias de que tengas los
bueno, pues la composición fisiológica que tienes, y luego tú a partir de ahí tendrás que tomar decisiones. O sea, a mí me cuesta a veces cuando desde una posición es tienes que, depende, ¿no? Veremos a ver si puedo, primero, a ver si puedo, y luego tendré que tomar una decisión y que esas decisiones tengan consecuencias sobre mi salud. No quería perder la oportunidad de abrir, ya que estamos abriendo melones, pues yo abro el melón, aunque sea brevemente, del Ozempic, que ha sido un medicamento que ha salido hace bien poco y que, bueno, pues que ha traído... digamos que ha traído bastante polémica. Antes de nada me gustaría que alguien se atreviera a explicarme qué es esto del Ozempic. José. Pues mira, muy sencillo, 3 sencillos pasos. Es semaglutida, que es un medicamento lo que actúa por 3 vías, ¿vale? Ayuda a que tu páncreas segregue más insulina, ayuda a prevenir que el hígado produzca y libere menos insulina en torrente sanguíneo, y la última vía de acción sería que retrasa la digestión y te sientes bastante saciado siempre, reduce muchísimo el apetito. Mediante esas 3 vías, la verdad que su labor la hace muy bien. O sea, que beneficios de ese consumo para pacientes que sufren diabetes. Ahora, por desgracia, el Ozempic se está tirando más por el camino de la obesidad. Claro, está recomendado para diabetes tipo 2, pacientes que no pueden tomar, por según qué causas, metformina. Es cierto que para personas que tengan tipo 2 es por eso, porque no pueden tomar metformina, pero se están caminando mucho en pacientes que tengan sobrepeso o obesidad. Por desgracia, no se le está mandando con los criterios que se debería. Se está mandando, por eso hay cada vez menos disponibilidad de este medicamento. Se está vendiendo como si fuese caramelo. Opinión, Pepi, Fátima, de este medicamento, del Ozempic. Pues que habían celebrities, ¿no?, que tomaban este medicamento y a partir de eso, pues todo el mundo lo quiere y por eso falta, ¿no? Fátima. Se está utilizando para un fin estético, ese es el tema. Y claro, también ha causado revuelo porque como hay tanta gente que lo quiere para un fin estético, ya que es la nueva píldora mágica, pues los que lo necesitan de verdad para su diabetes no tenían acceso. ¿Qué riesgos asociados puede tener el consumo de Ozempic, José? Pues las principales causas, vómitos, diarreas y personas que no lo toleran nada bien. Continuamente están con eso, lo que repito, mareos, náuseas, diarrea de bastante tiempo y no les sienta nada bien y por ende tienen que abandonar el tratamiento muy rápido. Luego hay consecuencias más serias, problemas de tiroides, cánceres, problemas de visión con el tema de la retina asociados, pero eso ya son, digamos, menos frecuentes. Menos frecuentes. ¿Por qué creéis que ha generado tanto revuelo? Aparte de lo que hemos estado hablando, ¿dónde veis la polémica en su consumo, Pepi? Porque debe ser fácil perder peso con eso, ¿no? Si te retrasa el vaciado, si tú sientes una saciedad para personas que les gusta mucho comer, o que les cuesta debido a su sobrepeso o obesidad, ¿no? Que tienes este mal funcionamiento metabólico, ¿no? Con la grelina y la leptina, pues a lo mejor como es la vía, igual me equivoco, pero igual como es la vía fácil, ¿no? La vía rápida, la que no me implica un esfuerzo, en la que igual no hace falta que yo aprenda a comer y a mejorar mis hábitos porque ya lo hace la pastilla por mí, pues, y estamos siempre en lo mismo, ¿no? En la pastillita que me soluciona la vida. Fátima. Ese es el problema. Al final es un fármaco que, ojo, yo no estoy en contra, me parece una buena herramienta, sobre todo para personas que ya están en un contexto de plantearse una cirugía bariátrica o cosas así. Es una alternativa estupenda que con un buen abordaje de educación alimentaria y ejercicio físico puede ser una ayuda para progresar más rápido, mejorar su salud más rápido, para motivarse y sostener esos hábitos. Pero ¿qué pasa? Que no se está haciendo. Te digo, tanto por parte de los sanitarios que lo recomiendan sin ningún tipo de acompañamiento y esta educación que tiene que acompañar, como la gente tomándoselo por su cuenta, ya que esto al final es algo que no está subvencionado, tú vas, te lo compras y listo. Y las consecuencias las veremos pues dentro de un añito o dos, cuando la gente deje el tratamiento y vengan los efectos rebote, porque si no ha habido un cambio del estilo de vida, es exactamente igual que hacer una dieta milagro.
Y si no has hecho entrenamiento de fuerza, has perdido masa muscular y cuando vuelvas a tener tu apetito normal acompañado de esa pérdida de masa muscular, tu cuerpo te va a decir, dame lo que es mío de vuelta. Y así, sucesivamente. No se me ocurre mejor manera que terminar este programa, que la verdad es que podríamos estar hablando sobre esta temática durante horas, porque es amplio, complejo, súper interesante, se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido un auténtico lujazo tener a este equipazo de grandes profesionales como Pepi. Gracias, Pepi, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, José, por estar al otro lado. Un placer. Y Fátima, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, que todavía sé que estás ahí un pelín renqueante, así que muchísimas gracias por estar aquí en la Gastroteca. Ranqueante pero feliz, como siempre. Y Marcos, gracias por ser el hombre pulpo una vez más, una semana más aquí en la Gastroteca, estar ahí con la imagen, con el sonido. La verdad es que es un auténtico crack y un auténtico lujo tenerte aquí en la técnica. Como es un lujo tener a todas las semanas a nuestros Gastrotecas al otro lado, no os faltéis, porque nosotros tampoco lo vamos a hacer, así que pasar una semana espectacular. Hasta luego, chao, chao. Síguenos en las redes sociales, La Gastroteca _Esencia Radio.